Hola artistas, ya estamos a viernes, así que eso significa que toca un nuevo episodio de Letra a Letra. En este vamos a ver cómo escribir y dibujar la letra D. La letra D, igual que la letra B, tiene un ascendente, es decir, un trazo que pasa por encima de la altura de las X, llega a la línea de ascendentes y después vuelve a bajar hasta la línea base. Para escribir esta letra, primero hacemos un óvalo, empezando más o menos a mitad de camino entre la línea base y la altura de las X, y yendo hacia la izquierda fino, después hacia abajo grueso, y volvemos a este punto donde intentamos enganchar con el principio de este óvalo. Este anillo de la letra D es importante terminarlo. También es importante que cuando acabéis este óvalo o este anillo, levantéis el rotulador y empecéis el segundo trazo más o menos en este punto. Cuando terminamos este anillo, vamos con una dirección y cuando empezamos este trazo, cambiamos ligeramente esa dirección. Entonces, si intentáis hacerlo desde aquí todo seguido hacia arriba, también va a quedar un poquito extraño. Venimos aquí más o menos a la altura de las X y hacemos el trazo ascendente de la letra D. La letra D también podemos simplificarla como habíamos hecho con la D. El óvalo se quedaría igual, pero el segundo trazo podemos hacerlo directamente desde aquí arriba y más o menos hasta ese punto para enganchar con la siguiente letra. Veis que aquí he tapado un poco el óvalo o este anillo con el segundo trazo, pero intentando no comerme mucho de este espacio, al igual que hacíamos con la letra A y que es importante respetar. Lo que no tenemos que hacer es lo que decíamos antes, dibujar este anillo, este óvalo, más como si fuera una letra C y después hacer este segundo trazo, porque nos puede pasar que con el segundo trazo no lleguemos a tapar bien esos huecos y entonces la letra no nos quede bien. Para dibujar la letra D mayúscula empezamos como siempre por el esqueleto. Primero tendríamos un asta, es un trazo vertical y descendente, así que lo tendremos que hacer grueso. Y después esta zona de aquí, que tiene una pequeña curva, en la que es muy importante tener en cuenta lo que vimos en la letra B. ¿Os acordáis que no había que salir directamente así hacia abajo como si fuera una diagonal, sino que teníamos que salir primero un poco en horizontal y después, llegados a este punto, ya empezábamos a girar un poquito? Para darle grosor a esta letra, damos más grosor a este trazo de aquí. Y después en esta zona, como esto es un trazo de salida horizontal, aquí tenemos muy poquito grosor, luego aquí vamos incrementándolo un poco más y aquí volvemos a disminuir ese grosor para enganchar con el asta de la letra. Todos los trazos gruesos de una letra deberían ser más o menos igual de gruesos, así que si por ejemplo vemos que este ancho de aquí es un poco más grande que este ancho de aquí, podemos hacer alguna corrección añadiendo un poco de grosor en el trazo al que le falte. Para hacer la misma letra sin contraste, partimos también del esqueleto y damos más o menos el mismo grosor a todos los trazos. Aunque hasta ahora hemos visto los serifs en las letras con contraste, también hay algunos tipos de serifs que se aplican a estas letras de aquí. A estas letras que en principio serían un estilo más sans serif, podemos ponerle también unos serifs que tendrán que ser más grandes, ¿vale? Un poco como más exagerados que los que ponemos en estas letras, porque al final, como estas letras son más grandes, por eso también a veces se le llama letras en tipo bloque, pues podemos ponerle estos elementos decorativos que sean un poquito más grandes. Fijaros que si intentáramos poner este tipo de elementos en esta letra quedarían demasiado grandes, y si intentáramos poner algunos tan finitos, estas líneas tan finitas que hemos puesto en algunas letras antes,
en esta letra de aquí pues pasarían bastante desapercibidos. En general, cuanto más grande es una letra, más elementos decorativos podemos ponerle, ya sean serifs, sombras o decoración interna. Si queremos dibujar la D mayúscula con un brush pen, podemos hacer una versión en la que conectemos con la letra siguiente, como habíamos hecho con la B. Y este sería el trazo de salida para esa conexión, o podemos dejarla sin conectar, haciendo simplemente una letra de mayúscula, respetando un poco también estas dimensiones entre la línea base y la altura de mayúsculas, pero dejándola sin conectar. Sé que sois un montón de gente nueva que acaba de descubrir el canal de YouTube, así que bienvenidos, bienvenidas. Ya sabéis que podéis dejar un comentario con cualquier cosa que no haya quedado clara, compartir vuestras prácticas en Instagram con el hashtag letra y activar las notificaciones para que no se os pase ninguno de los vídeos de la serie. Nos vemos el próximo lunes. Que paséis buen fin de...